Análisis de supervivencia de Kaplan-Meier. Se trata de un pronóstico del cálculo del tiempo medio hasta que ocurre un suceso. Y hay varias circunstancias en las que esto puede ser útil. Por ejemplo, la duración de un empleo, la duración de una prótesis dental, de un equipo electrónico, así como la aparición de una enfermedad desde el inicio de la exposición o la ocurrencia de una complicación. Tenemos una matriz de datos donde se han consignado los datos de 56 pacientes. Ellos padecen de cáncer y el inicio del seguimiento es distinto para cada uno porque el diagnóstico no se hace a todos al mismo tiempo. Por otro lado, el tiempo de seguimiento también es distinto para cada uno, porque en cualquier momento hay que cerrar el estudio y así, para el paciente número 1, el tiempo de seguimiento fue de 80 meses. Para el paciente número 2, 72 meses. ¿Y por qué afirmo que las unidades del tiempo son meses? Es porque en vista de variable, la variable tiempo, que es una variable numérica, tiene que acompañarse con sus unidades, y que en este caso son los meses. Luego tenemos la columna estado, donde consignamos si las personas están vivas o muertas. Es fácil consignar el valor de muerto, porque tenemos la definición del suceso. En cambio, es difícil saber si una persona está viva, porque ¿qué pasa si no regresa a la consulta o simplemente desaparece? Es algo que no vamos a tener certeza. Por esta razón, hay que utilizar la siguiente nomenclatura. La ocurrencia es la muerte, pero también puede ser el alta de un paciente, la respuesta al tratamiento, la recidiva, la remisión o la recaída. Son datos censurados, los datos perdidos, los que no vuelven, los cancelados, los vivos al final del estudio. En nuestra matriz de datos nos vamos a ir al menú a analizar supervivencia, Kaplan-Meier, y vamos a trasladar la variable tiempo, cuyas unidades son los meses, a la casilla hora. En el software, en su versión en inglés, dice time. Aquí dice hora. Luego el estado a la casilla de estado. Y vamos a definir un evento. La ocurrencia, muerte, alta, respuesta al tratamiento, siempre la vamos a señalar con el número 1. Continuar y aceptar. El tiempo de vida media para este grupo de pacientes ha sido calculado y son 75,98 meses. Se trata de un estimador y como toda estimación puntual, se le acompaña con su intervalo de confianza. Al 95%, el límite inferior 59,3 y el límite superior 92,66 meses. Estos límites se calculan a partir del error estándar, que en este caso resultó 8,5, que si tú lo multiplicas por 1,96, el límite inferior es la diferencia respecto del promedio y el límite superior es la suma respecto del promedio. Ahora veamos unas gráficas. En el menú Analizar, Supervivencia, Kaplan-Meier, en Opciones, vamos a pedir los gráficos de supervivencia y de riesgo. Continuar y aceptar. Nos dirigimos a la función de supervivencia, que nos dice que al principio todos estaban vivos, el 100%, y a medida que transcurre el tiempo
van falleciendo, hasta que al cierre del estudio queda un poco menos del 40%. Todo esto se expresa en la tabla superior que dice tabla de supervivencia. Más abajo tenemos la gráfica función de riesgo. Al principio, ninguno tiene probabilidad de morir, pero a medida que avanzan los meses, el riesgo se incrementa hasta el fin de cierre del estudio. Ahora, ¿qué pasaría si el seguimiento no es solamente para un grupo, sino para dos? Y la intención ya no es solamente calcular el tiempo medio de supervivencia, sino la comparación para ver cuál de los dos grupos tiene mejor supervivencia. En el menú Analizar Supervivencia, Kaplan-Meier, y en Factor trasladamos el tratamiento. Tenemos un grupo de pacientes tratados con radioterapia y otro con quimioterapia. La pregunta es, ¿cuál de los dos grupos tiene mejor supervivencia? Estamos hablando de un planteamiento de una hipótesis. Por tanto, tendremos que desarrollar el ritual de la significancia estadística. Y para ello nos vamos a comparar factor. Seleccionamos la prueba log-rango, continuar y aceptar. Nuevamente se ha calculado la tabla del tiempo medio de supervivencia. Aquellos que están tratados con quimioterapia, 74,4 meses. Con radioterapia, 62,47 meses. Al parecer, la supervivencia en los pacientes tratados con quimioterapia es mejor respecto del otro grupo. Incluso tenemos sus intervalos de confianza. Pero aquí hay que saber si estas diferencias son significativas. Por ello, veamos el p-valor de la prueba de hipótesis, 0,1. Como quiera que p-valor no está por debajo del nivel de significancia, 0,05 con el que habitualmente trabajamos, nos quedamos con H0, y H0 habla de igualdad de grupos, es decir, que no hay una diferencia significativa, por lo menos no al 95%. Igual tenemos una gráfica de supervivencia comparativa. Vemos claramente que el grupo de quimioterapia tiene una supervivencia superior, y en la gráfica función de riesgo, el riesgo para los que están tratados con quimioterapia se aumenta de forma más importante a medida que van avanzando los meses. El análisis de supervivencia no solamente sirve para estimar el tiempo de vida media, lo cual corresponde a una estimación puntual, sino también sirve para realizar una prueba de hipótesis, de comparación de grupos con un p-valor que nos permite decidir entre una hipótesis nula y una hipótesis del investigador. Esto es el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier.